Abra su Biblia, Romanos capítulo 3, versículo número 21. Romanos capítulo 3, versículo número 21. He titulado a este mensaje Fe y Gracia. Fe y Gracia. Vamos a ver, continuando con la explicación que el apóstol Pablo nos da de por qué toda la humanidad está bajo pecado. Hablábamos las semanas anteriores, desde que iniciamos este estudio, que Pablo va a hablar de tres tipos de personas. Primero, habla de los gentiles. Y hablamos que los gentiles somos todas las personas que no somos judíos. Es decir, étnicamente hablando. No pertenecemos al pueblo de Israel, físico, material, étnico. No pertenecemos. Por eso decir, por ejemplo, expresiones como somos el pueblo de Israel es una equivocación teológica, porque nosotros no somos el pueblo de Israel. Me recuerdo una iglesia, y no tengo nada en contra, de hecho conozco al pastor, somos amigos, hemos salido juntos, hemos besado, somos muy buenos amigos, pero él había puesto su frase allí en la entrada de Soyapan, y había puesto: no somos amigos, somos el pueblo. Equivocación teológica, eso no es así. Nosotros no somos el pueblo de Israel, somos los hijos de Dios, redimidos por la sangre de Jesucristo. Pero pueblo de Israel no somos, hermano, porque el pueblo de Israel es el que étnicamente viene de Abraham. Todas las personas descendientes de Abraham, ellos son el pueblo de Israel. Nosotros somos gentiles. Por otro lado, los gentiles hemos cometido pecados, y la Biblia nos lo explica en el capítulo 1. En el capítulo 2, la Biblia nos explica también que, mire, todo Israel, aunque tenían la ley, eran pecadores también. Y al final, lo que vamos a ver este día es que todos somos pecadores, y Dios, por su gracia y misericordia, nos rescata. Por eso, fe y gracia. Vamos a ver, Romanos capítulo 3, versículo número 21. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Dice la Escritura: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente, porque dice la Biblia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te agradecemos en esta hora, Señor, la oportunidad de poder aprender de las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, por este privilegio. Me humillo delante de ti, Señor, y reconozco tu grandeza, y que necesito, Padre Celestial, que obres en mi vida. Gracias, Padre, por la fidelidad que tú tienes con nosotros. Ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Bien. Romanos 3, del 21 en adelante, nos va a pegar una buena ubicada. ¿Cuál es esa ubicada? Todos somos pecadores, el único bueno es Dios, y la salvación es un regalo de Dios. Teológicamente hablando, este ha sido un punto de discusión eterno. Por ejemplo, denominaciones como Apóstoles y Profetas predican que la salvación se obtiene mediante la santificación y que el hombre debe ganarse la salvación. Si esto fuese así, entonces la pregunta más lógica, y que de hecho Pablo hace una pregunta más adelante que lo vamos a leer: ¿y entonces por qué murió Cristo? Si el hombre tuviera la oportunidad de salvarse por sus méritos y su obra, ¿y entonces por qué murió Cristo? ¿Cuál es el propósito de su muerte? Si de todas formas el ser humano se puede salvar por su propio medio, entonces ¿para qué mandar al Hijo de Dios a morir en la cruz del Calvario? El propósito de la muerte de Cristo es de carácter expiatorio, es decir, pagar una deuda. Y quiero que vea lo que dice la palabra de Dios en el versículo 21. Dice la Escritura: pero ahora. Deténgase ahí en esa coma. ¿Qué es ese pero ahora? Hay dos posibilidades del significado de esta frase. Pero, ¿por qué nos detenemos ahí? Porque dice la Escritura: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Pero, ¿qué quiere decir ese pero ahora? Hay dos posibilidades.
Posibilidad número 1, para los que notan, ponga ahí, temporal, o puede ponerle también de tiempo. Estamos hablando de lo mismo, temporal o de tiempo. Es decir, ese ahora significa que desde este momento, desde este periodo de tiempo en el que nos encontramos, Dios ha revelado su justicia. De eso está hablando, que dicen algunos. Punto número 2, de lo que probablemente significa este pero ahora. El lógico, o punto lógico, como usted le quiera poner, quiere decir que podemos ver que la justicia de Dios se divide en dos partes. ¿Cómo así? Se divide por un lado que había una justicia al tratar, al procurar de obedecer la ley de Dios. Porque en el Antiguo Testamento observamos que Dios envía al pueblo y le manda al pueblo que procuren someterse a su ley. ¿Me está siguiendo, iglesia? Entonces, el primer punto es que está dividiendo pero ahora que hay dos tipos de justificación. El que intenta justificarse por la ley y el que va a justificarse por la gracia. ¿Cómo así? Hay una justicia, en pocas palabras, que viene al procurar obedecer la ley de Dios. No es que logremos justificarnos. Y aquí es donde entramos en un pequeño debate teológico, porque el ser humano no puede cumplir la ley de Dios. Le es imposible cumplir la ley de Dios. Pero sí puede ser justificado por la gracia de Cristo. Es decir, una justificación que está testificada desde el Antiguo Testamento. Y vean qué interesante lo que dice la palabra. Pero ahora, aparte de la ley, es decir, de los mandamientos del Señor que comienzan en Éxodo capítulo 20, usted escriba ahí, la ley inicia en Éxodo capítulo 20. Del capítulo 20 de Éxodo para atrás se llama parte narrativa de la ley. De Éxodo 20 para adelante se le conoce como la parte legal de la ley. Entonces, aparte de esos 613 mandamientos, que se dividen en dos grandes tipos. El primer tipo, lo que se conoce como leyes ceremoniales o sacerdotales. Y el segundo tipo, que se le conoce como leyes morales. A todo esto, eso es toda la ley. Dice, aparte de la ley, de todo lo que le acabo de decir, se ha manifestado el que dice la Biblia. Y que no la justicia de Dios está en la ley también, pues. Porque dice que aparte de la ley, que es una especie de justicia, que ya le dije, se ha manifestado otra justicia de Dios. Es que mire, no es que Dios se haya hecho el ojo pacho con nuestro pecado, o que haya hecho como que no hemos hecho nada. No, el Señor manifestó su justicia, porque su pecado y el mío, Cristo lo pagó. Dios no se lo pasó por alto, Jesús lo pagó. Y aquí es donde entra ya lo interesante de esto, porque dice la palabra, testificado por la ley y por los profetas. O sea que en la misma ley de Dios encontramos la justificación por gracia. Pero si en la ley dice que hay que obedecerla, y entonces, ¿cómo es que encontramos en la misma ley la justificación por gracia? ¿Se recuerda que le acabo de decir que ningún hombre puede cumplir la ley? ¿Y cómo es que la ley daba una especie de justicia? ¿O cómo es que la ley le daba una justificación al hombre? Es que siempre la justificación ha sido por gracia. ¿Qué es lo que veía Dios? Que intentó hacerle caso. Y por ese intento de hacerle caso, Dios lo bendice. Y mira, aquí viene algo bien interesante. O sea que lo que Dios ve es la intención de nuestro corazón. O sea que cuando a usted y a mí nos cuesta cambiar algo, pero estamos intentándolo, Dios eso lo valora, ¿sabe usted? Porque Dios ve la intención de nuestro corazón. Y eso lo vemos testificado en la ley y en los profetas. ¿Quiere que se lo demuestre? Génesis capítulo 15, versículo 6. Entremos en materia. ¿Verdad? Con este clima, ganas de un cafecito con pan, ¿verdad? Un chocolatillo. ¿Cuántos quisieran un cafecito? Ahí en la cafetería hay, hermano. Al finalizar el culto usted puede pasar. Génesis capítulo 15,
Ay, no, qué feo así. A ver, Génesis capítulo 15, versículo número 6. Génesis 15, 6. Vea lo que dice la escritura. Y creyó a Jehová y le fue contado, ¿qué dice la Biblia? Vamos a analizar el contexto y vamos a ver qué pasó. Quiero que vean desde el versículo número 1, para que leamos ahora esto y entendamos que desde la ley encontramos señales de la justificación por medio de la gracia de Dios. Dice la escritura, versículo 1. Después de estas cosas, pregunta clave ahí, ¿cuáles son estas cosas? Que Abraham y Lot se separaron, que Abraham le entregó sus diezmos a Melquisedec. Y después de estas cosas, dice, vino palabra de Jehová a Abraham. ¿En qué dice la Biblia? En visión. Recuerde que todavía no estaba escrita la Torá. La Torá o la ley son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. A esos 5 libros le llamamos Moisés, la ley o la Torá. ¿Y qué significa Torá? Significa leyes o consejos. Y vea lo que dice la palabra. Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera. Ve el versículo 2. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. He aquí que él será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Aquí hay un contexto. Abraham fue llamado a los 75 años. Usted sabe la historia. Así que si usted no sabe en qué ministerio servir y se está preguntando, no se agüite, que imagínese que hasta los 75 años lo llamaron. ¿Qué tal si a usted lo llaman a estudiar teología a los 50? Uy, pastor, si es edad, yo ando buscando el... No, hermano. Amén. Usted no sabe, Dios lo puede llamar. Usted no se niegue. Y la palabra de Dios me llama la atención. 75 años, Abraham comienza su camino, sale de un lugar llamado Ur de los Caldeos. Dios le dice, deja tu tierra, tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y empieza su camino y todo el montón de volados. Pero Abraham tiene una aflicción santa, llamémosla así. ¿Y sabe cuál es esa aflicción? Que Abraham no tiene hijos. Mire, a los 25, y quizás alguna gente dice, no, a los 25 yo tener hijos, no. Hay otros que empezaron la carrera temprano. Mire, los que han tenido hijos temprano tienen una gran ventaja. Amén. ¿Por qué? Porque cuando sus niños estén adolescentes, y digamos que usted los tuvo ya bastante temprana, cuando estén un poquito grandecitos van a ver, usted va a tener fuerza. Es una gran ventaja. Usted todavía aguanta 2 pechadas, ¿verdad? ¿Me entiende? Todavía aguanta, todavía está fuertecito, ¿me entiende? Esa es una ventaja. ¿Sabe cuál es la desventaja? Usted ya sabe, todas las dificultades que vienen, que a veces cuesta arriba, problemas, falta de experiencia, porque de repente, mire, yo lo digo, tengo varios años de ser pastor y he visto mamás jóvenes llorar a la par del niño usted. Que de repente le dicen, ¡ay! También, ¡ay! La está llorando. ¿Y por qué llora usted más? Es que no sé qué hacer con este mono. Dice, ¿me entiende? Tiene sus desventajas y tiene sus ventajas. Pero hay gente que llegó a los 25 y no tuvo hijo y digo, ¡qué chivo! ¿Y quiere tener? No, digo, si la vida, la noche es joven todavía, la que no es joven es usted, no, pero está bien, quiere seguir viviendo. Llega a los 30, ya la mayoría que no hemos tenido hijos a los 30, ya a los 30 ya es como, ¿y qué pasó? Ya a esta edad ya uno va diciendo, sí, ya es tiempo. 35 ya empieza a generar más aflicción. 40 ya va como, ¿y aquí qué onda, verdad? Ya se vuelve más difícil. Ahora imagínense llegar a los 75. Y la aflicción de Abraham es que Dios le había dicho que de él iba a venir el Mesías prometido. Y Abraham estaba afligido porque no tenía hijos. Y a Abraham le preocupa otra cosa, que todas las cosas que tiene van a terminar siendo de su esclavo.
Porque cuando un señor, un amo de una casa en la antigüedad no tenía herederos, le quedaban las cosas a su sirviente más leal. Entonces el hombre está afligido. Porque es decir, todas mis cosas van a pasar al damaseno, llamado Eliezer. Y me llama la atención lo que dice la palabra del Señor. Porque Dios está hablando con él, le está dando palabra, le está diciendo que tiene una gran bendición, pero Abraham es sincero con Dios. Y le dice, Señor, está bueno, yo sé que me vas a bendecir grandemente, pero mira, yo estoy agüitado, porque el que va a heredar es este bicho que anda ahí, mal me cae. Entonces, ¿y aquí qué onda? Dice Abraham. Y vea lo que dice la palabra del Señor, versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que dice la palabra. Y vean, me encanta cómo lo hace el Señor esto. Y lo lleva afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será, que dice la Biblia. Va, quiero que vea algo. Abraham está hasta cierto punto quejándose y hasta cierto punto dudando. Yo quiero que usted vea esto. Yo quiero que le ponga sentido a estas palabras. Porque Dios le está diciendo, te voy a dar una gran bendición. Y dice Abraham, ¿cómo va a ser eso posible si mi hijo tengo? Te digo que vas a tener hijo. Pues sí, pero es que mira, que me va a heredar este damaseno. ¿Qué está pasando con Abraham? ¿Está dudando o no está dudando? Está dudando. O sea, que si somos justos, Abraham no está haciendo una obra que amerite la bendición de Dios, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque está dudando. ¿Me está siguiendo, iglesia? Y vea lo que dice la palabra, versículo número 6. Y creyó a Jehová, después que lo confrontó y le dio la palabra, después que Abraham estaba en la duda, y le fue contado, ¿qué dice la Biblia? No merecía el milagro, pero Dios se lo entregó. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es grande. ¿Y dónde estamos viendo esto? En la ley. Pero la Escritura dice en Romanos que esta justificación, este regalo de Dios, esa gracia de Dios está testificada en la ley y los profetas. Ok, ya vimos que en la ley aparece la gracia de Dios. Lo vimos en la vida de Abraham. ¿Me está siguiendo? Y aún en la vida de Israel usted lo puede ver. ¿Cuántas veces Israel le falló a Dios y Dios le dio otra oportunidad? ¿Qué es eso? La gracia de Dios, hermano. Pero dice también que está en los profetas. En la Biblia hebrea es diferente a la nuestra. La división de nuestra Biblia, hay dos grandes divisiones en nuestra Biblia: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y los libros del Antiguo Testamento, ¿cuántos son, iglesia? 39. 27 son del Nuevo. De los 39 libros del Antiguo Testamento, ¿cómo se dividen esto? Los primeros 5, ¿cómo se llaman? La ley, la Torá, Moisés. Estamos hablando de los primeros 5 libros. Después encontramos 12 libros. ¿Cómo se le llama a esos 12 libros que siguen después de la ley? Uy, se nos acabó la gasolina. No, hombre, ¿cómo se llaman? Libros históricos, excelente. Después volvemos a encontrar otros 5 libros. ¿Cómo se llaman esos otros 5 libros que van después de los históricos? Libros poéticos o también sapienciales. Pero después encontramos otros 4 libros, 5 prácticamente. ¿Cómo se llaman esos libros? Profetas mayores. Y los 12 últimos, ¿cómo se llaman? Profetas menores. Así está nuestra Biblia, pero la Biblia hebrea no está así. La Biblia hebrea solo tiene 3 divisiones. Se llama la ley o la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. ¿Qué es eso, pastor? Nevi'im significa escritos o profetas, y Ketuvim significa escritos o los otros profetas. Así se divide la ley. Y quiero mostrarle que Dios a lo largo de la Biblia muestra la gracia y la misericordia del Antiguo Testamento. Salmos capítulo 32, versículos del 1 al 2. Salmo 32,
del 1 al 2. Es que siempre la salvación ha sido por gracia. La justicia que podía venir por procurar someterse a la ley era siempre la gracia de Dios, no eran los méritos de los practicantes de la ley, era siempre la gracia de Dios. Y dice la Escritura 32:1, ¿lo tienen? Bienaventurado aquel, ¿quién es aquel? Cualquiera. Bienaventurado aquel cuya transgresión, la palabra transgresión quiere decir pecado, cuya transgresión ha sido, como dice la Biblia, y cubierto su pecado. Bienaventurado, dice el 2, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vean qué interesante lo que la palabra de Dios nos está mostrando. ¿Qué dice? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Pero no dice que ha sido perdonada por los méritos del transgresor. Ha sido perdonada por la gracia de Dios. Vámonos a otro texto. Como diría mi pastor, chúpese este bomboncito. Acompáñeme a Habacuc. A ver si lo hay. A ver quién lo llama. Habacuc capítulo 2 versículo 4. Profeta menor. Habacuc capítulo 2 versículo 4. ¿Lo tiene? O sea, mentiroso, hermano. Si ya lo buscan, ya lo buscan. Algunos sí lo tienen, otros todavía lo ven. Habacuc capítulo 2 versículo 4. Habacuc 2:4. ¿Lo tenemos? ¿Hoy sí todos? Búsquelo, hermano, búsquelo. El otro miércoles vamos a hacer examen, a ver quién se aprendió los libros de la Biblia. Habacuc 2:4. Mire, lejos de broma, yo una vez a un grupo de teología que eran los que se iban a graduar, alumnos de cuarto año, en un examen les puse en una letra bien chiquita, ahí abajito, unas líneas abajo, que decía: escribe en orden los libros de la Biblia y entregue su examen. Sabía que no se los podíamos tener. Miren, me dio chiste, pero les había puesto el examen bien yuca, pregunta bien rebuscada, para que pusieran los libros de la Biblia, para que se rebuscaran. Y sabe que la mayoría se le habían olvidado los libros de la Biblia. Pero bueno, qué vergüenza. Sigamos. 2:4, vea lo que dice la palabra. He aquí aquel cuya alma no es recta, es decir, es pecador. Amén o no amén. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero, o más, el justo por su fe, ¿qué dice la Biblia? Habacuc no dice por la, Habacuc dice por su fe. ¿Por su fe en quién? En Cristo, por su fe. Este versículo, por cierto, fue el versículo que iluminó a Martín Lutero a promover lo que la iglesia evangélica celebra el 31 de octubre. Nosotros no celebramos Halloween. Mire, todos los pastores y la iglesia andan haciendo que culto de noche blanca, que no sé qué, que por contrarrestar Halloween. Hermano, nosotros no necesitamos contrarrestar Halloween, si Halloween ya lo venció Cristo en la cruz del Calvario, hombre. A veces le damos más importancia al diablo que al poder de Dios, hermano. Ay, es que en esa noche los brujos hacen. A mí no me importa lo que los brujos hagan. Lo que nosotros vamos a hacer es adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene más poder que el diablo, hermano. Si se aplauso para Dios, díselo de todo corazón. Entonces, nosotros como iglesia evangélica lo que conmemoramos el 31 de octubre es la Reforma, porque en ese día este señor Martín Lutero fue a pegar sus tesis que solidificaban las 5 solas, y una de ellas es la sola fe y la sola gracia, que quiere decir que todo viene por la gracia de Dios y no por las obras de los seres humanos. Por eso dice la Escritura: mas el justo por su fe, no dice por sus obras, dice por su fe, no por sus obras. Las cosas buenas que hacemos es porque la gracia de Dios nos alcanzó, y la gracia de Dios nos empuja a hacer cosas buenas. O sea que lo que ha dicho Pablo allá en Romanos capítulo 3 versículo 21 se cumple. ¿Por qué? Pero ahora, es decir, en esta dispensación, en este tiempo, aparte de la ley, es decir, aparte de la justicia que viene por procurar someterse a la ley de Dios, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Por qué se manifestó la justicia de Dios? Porque, hermanos, Dios no pasó por alto nuestros pecados.
Dios le puso todos nuestros pecados a Cristo. Es que miren, lo que sucedió fue esto. Por este lado estábamos nosotros, sucios, pecaminosos, malvados. Me va a decir que no ha hecho ninguna maldad usted en su vida, hermano. ¿Cuántos hemos hecho alguna maldad en la vida? ¿Cuántos seguimos haciendo maldad en la vida? Sí, hermano, y si cada vez que habla mal del prójimo es una maldad. Y no me digan, ay, yo no hago tal cosa, hermano. Hermano, ya se dio cuenta. ¿De qué usted? Ay, qué barbaridad. Y después de media hora de estar despenicando al prójimo, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Solo Dios. No moleste, hermano, ¿verdad? Entonces, todos nosotros estamos aquí sucios, llenos de pecado. De este lado tenemos a Jesús. Jesús vivió una vida recta delante de Dios. Jesús ha sido el único hombre que fue capaz de someterse a la ley y cumplirla, total y sin equivocarse en un punto. Entonces, la vida recta de Jesús la tomó Dios, lo que ameritaba el precio, el rescate, lo que sea, como usted lo quiere llamar, lo que ameritaba la justicia de Cristo, Dios la tomó y nos la puso a nosotros. Y toda nuestra suciedad, maldad, pecaminosidad, Dios la tomó y se la dio a Cristo. Y Cristo en la cruz estaba cargando el precio de nuestro pecado. Por eso es que tenía que morir, porque en la cruz Jesús estaba pagando nuestro pecado. Por eso es que la muerte llegó a su cuerpo, murió, pero como es Dios, la muerte no lo pudo contener, porque Él resucitó al tercer día. Entonces toda su justicia pasó a nosotros y nuestra maldad le fue puesta a Él. Ahora me entiende lo que Pablo está diciendo aquí. Y vea lo que dice la palabra. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Ya le dije, Dios no se hizo del ojo pacho con el pecado. Alguien pagó por eso. Las cosas gratis no existen, hermano. Alguien paga por eso. Ay, ahí están regalando sorbete. Alguien lo pagó. Más que ya viene noviembre, que se ponen regalones. Los almacenes y todo eso. Ay, está el 2x1. No, hermano, ya se lo cobraron. Es que alguien pagó. No existe la cena gratis, hermano. Todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Testificada por la ley y por los profetas. Ya vimos a lo largo de la Biblia, o por lo menos en 3 puntos específicos de la palabra en el Antiguo Testamento, que Dios muestra su justicia y la gracia en los versículos. Ahora, versículo número 22. Dice la Escritura: la justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién dice la Biblia? La justicia de Dios no viene por nuestras obras. La justicia de Dios viene por la fe. ¿En quién dice la palabra? Para que todos los que creen en Él. Ay, qué bonito esto. ¿Verdad que no dice para todos los que obren en Él? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué creen? O sea que aquí puede venir el hombre más perverso del mundo. Y si hoy se arrepiente, Dios lo perdona. Dios lo perdona. Y mire, en pocas palabras, todos nuestros pecados Jesús los llevó en la cruz del Calvario. Acompáñenme a Isaías capítulo 53, versículo 4. Isaías 53, 4. Libro del profeta Isaías capítulo 53, versículo 4. Aquí vemos por qué la justificación viene por medio de la fe en Jesucristo. El libro de Isaías en el capítulo 53 nos muestra de manera perfecta cómo es que esto es posible. Vea lo que dice 53, 4 y 5. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: ciertamente llevó Él, hablando de Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? Las enfermedades. No dice la enfermedad, dice nuestras. La primera enfermedad que el hombre tiene se llama pecado. Y esa enfermedad también la llevó Jesús.
pero también habla de nuestras dolencias. O sea que si usted hoy se siente enfermo, al igual que yo, podemos ir a Jesús y decirle: Señor, tú llevaste mi enfermedad. Amén. Y vea lo que dice la palabra. Y sufrió, ¿qué dice la Escritura? Fíjense, vamos a hablarlo desde dos perspectivas. El sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a hablarlo desde dos perspectivas. Bueno, desde tres. La primera, la perspectiva física. Jesús fue aprendido o arrestado por los romanos, que de hecho no fue en sí los romanos los que lo llevaron preso primero, sino que fueron los guardias del templo, una noche. Y empieza Jesús una serie que se le conoce como los juicios injustos. ¿Por qué se le llama juicio injusto? Para empezar, lo llevaron al Sanedrín. El Sanedrín estaba compuesto por 72 judíos, pero no estaban todos los del Sanedrín, porque José de Arimatea, el que le pidió después a Pilato el cuerpo de Cristo, era el Sanedrín y no estaba esa noche, sino que llamaron a la gente que ya se habían puesto de acuerdo para condenar a Jesús. Por eso es ser un juicio injusto, porque todos ya habían puesto de acuerdo que le iban a condenar. Y mire qué terrible, lo llevan ahí, lo vendan y le empiezan a pegar, y dicen los fariseos que profetice, que nos diga quién te pegó. Físicamente hablando, no, que lo estén cacheteando a uno, no es ninguna ganga, hermano. ¿Aló? ¿O alguien quiere que lo cachetee? ¿Verdad que a nadie le gusta? Pero lo agarraron ahí. Después de eso lo llevan con Herodes. Después de Herodes a Poncio Pilato. Poncio Pilato le lava las manos y lo quiere volver a mandar a Herodes, y anduvo paseando toda una noche. O sea que Jesús no durmió esa noche. Estaba cansado. Espérenme, la historia no se detiene ahí. Poncio Pilato, para querer lavarse las manos y evitar condenar a Jesús, porque su esposa le había dicho que había visto en visión que no tenía que meterse con ese hombre, Poncio Pilato dice, bueno, que lo azoten. La cantidad de azotes que el cuerpo podía resistir con el látigo romano eran 39. ¿Por qué digo que era lo único que podía resistir? Porque el látigo romano no era normal, como un látigo cualquiera de la época. El látigo que los romanos utilizaban se llamaba escorpión. También tenía el nombre de flagrium. ¿Y qué era el látigo flagrium? Era un pedazo de cuero que tenía un montón de pedazos, hilacha, para que me entienda, y le metían hierro en medio de las hilachas y le ponían pedazos de hueso para que cuando el látigo lo agarrara se prensara en el cuerpo y se agarrara. Y cuando el romano lo jalaba piel. Y le dieron 39 de esos. ¿Se imagina usted cómo habrá estado la espalda del Señor en la mañana de ese día? Espere, todavía no se detiene ahí. Los romanos, como eran especialistas en querer causar dolor y humillación, obligaban a los crucificados a cargar sus propias cruces. ¿Cuánto cree usted que habrá pesado la madera que Jesús llevó en su espalda? Y espere, y no se detiene ahí, porque lo llevó desde el palacio donde estaba Poncio Pilato hasta una montaña a las afueras de Jerusalén, que se le llama el Gólgota, porque hay una como calavera en una montaña, como que naturalmente se formó una especie como de calavera, y le meten unos clavos de este porte, hermano, en sus manos. Había una profecía que decía que no podían romper sus huesos. Por eso es que los romanos metían los clavos en esto de acá. Y hay una parte justa, como mire cómo los romanos eran de estudiosos. Habían estudiado el cuerpo, porque la idea de la crucifixión no era que muriera de un solo. ¿Sabía usted que había gente que podía durar hasta semanas clavados en la cruz? Porque la idea es que el pueblo lo viera ahí colgado. Esa era la idea. Y por eso le ponían en la parte de arriba la sentencia de su muerte: ladrón, sinvergüenza, violador. Por eso es que les ponían un letrero en la parte de arriba en las cruces, para que el que pasara leyera por lo que lo habían condenado. ¿Me está siguiendo eso? Y lo clavan en la cruz. ¿Se imagina el dolor intenso que habrá sentido Jesús? Y algunos estudiosos en medicina
dicen que la presión total del cuerpo caía en el pecho de la persona. Completamente. Es como que estuvieran dos personas empujando a alguien desde sus costillas. ¿Se imagina usted esas 3 horas? Porque dice la Biblia que Jesús empezó su crucifixión a la hora 9, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Sexta, a la hora sexta. Sí, hora sexta, hora tercera, hora sexta. Sí, a la hora sexta, si no me equivoco, corríjame si me estoy equivocando. A la hora sexta, que son a las 12 del mediodía, y a la hora 9 falleció, son como las 3 de la tarde. 3 horas soportando ese dolor en su pecho. Algunos estudiosos, por ejemplo, hay un documental de National Geographic, si no me equivoco, que trataban de explicar que Jesús murió por un paro respiratorio, que la presión en su pecho fue tan fuerte que su cuerpo no la resistió. Y esto es tremendo, hermano. Físicamente hablando. Solo estamos hablando de lo físico. Y espere, todavía se pone, porque le dije que le iba a explicar desde 3 perspectivas. La física. La segunda, la moral. ¿Por qué desde la moral? Jesús había vivido en orden toda su vida. Un hijo obediente, ejemplar, un buen judío, sometido a la ley de Dios. Tenemos registro en la Biblia de que Jesús pagó sus impuestos. O sea que delante de las autoridades romanas era un buen ciudadano. Y murió a la par de 2 ladrones. Un hombre que jamás había hecho algo malo en su vida. Y murió de la peor forma que podía morir alguien en la época de Jesús. Pero vamos a la tercera, la parte espiritual. Un hombre que no conocía el pecado. Y en ese momento, cuando él comienza su crucifixión, comienza a sentir la agonía de conocer el pecado. Dios no conocía el pecado, lo aborrece completamente, pero en su encarnación como hombre experimentó la maldad del pecado en su cuerpo. Por eso es que cuando estaba orando en el Getsemaní, Jesús estaba en angustia, porque comenzó a beber el pecado, a tener en él el pecado de toda la humanidad, de todos los hombres y mujeres, de toda la historia. ¿Cómo la ve? ¿Verdad que ya cuando uno se pone a pensar eso dice, Señor, todo eso lo sufriste? Y espérenme, Jesús en la cruz todavía pasan los sinvergüenzas de los fariseos que decían, si sos el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Bájate de la cruz, pues, para que te creamos. Jesús había hecho milagros, sí o no. ¿Verdad que había resucitado personas? Había demostrado su autoridad sobre la naturaleza, sobre la vida, sobre los demonios, sobre todo. Y estos sinvergüenzas le llegan a gritar eso. Y todavía no se detiene ahí. El mañoso que tiene la par diciéndole, bájate de la cruz y bájanos a nosotros también, pues. Por eso yo siempre he dicho que en la cruz habían 2 tipos de ladrones, el inteligente y el no tan inteligente. Por no decirle el bruto, ¿verdad? ¿Pero entienden? Porque el otro acusando a Jesús. Pero está el inteligente. ¿Qué dice el inteligente? Cállate, boludo. Mira, nosotros merecemos estar aquí, porque hemos llevado una vida mala, pero él no. Y me encanta lo que hace este hombre. Ve a Jesús y le dice, Señor, cuando vengas en tu reino, te acuerdas de mí. ¿Y qué le dice Jesús? Una de las palabras más hermosas que están en la Biblia. De cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínese Jesús en su lecho de muerte, todavía ganando alma usted. Y nosotros, hermano, va a ir a ganar alma, ganar. Ay, no es que me siento modorro usted. Pero bueno, sigamos. Vea lo que dice la palabra. Estamos en el 4, ¿verdad? ¿En el 4 estamos? ¿O cuál era? Isaías 53, 4 era, ¿verdad? Va. Dice la Escritura.
Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros. ¿Por qué sufrió nuestros dolores? Porque eso que Jesús experimentó en la cruz del Calvario es lo que usted y yo merecíamos. Es lo que nosotros merecíamos. Y vea lo que dice la palabra. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Eso hablando del pueblo de Israel. Ah, decirte Dios lo castigó. Este está así por malo. Y vea lo que dice la palabra, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras, que dice la Biblia. Yo quiero que le ponga atención a los verbos. Molido. Es que no hay una mejor palabra para describir lo que le pasó en la crucifixión al Señor. Molido. Su cuerpo, ¿se imagina cómo habrá estado en ese momento? Por eso es que la película esa de la Pasión de Cristo realmente, dicen los estudiosos que todavía fue peor. Que ahí usted puede ver más o menos lo que pasó, pero dicen los estudiosos que fue peor todavía, cómo estaba su cuerpo. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, que dice la Escritura. ¿Por qué? Por su muerte, ahora nosotros gozamos vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿No creen que Jesús merece lo mejor de nosotros? ¿No creen que merece nuestra adoración al Señor? ¿No creen que el Señor merece nuestra fidelidad? Y vean lo que dice la Escritura. Acompáñenme otra vez a Romanos, por favor. Ya casi el tiempo se nos está acabando. Quiero que aprovechemos un momento para orar. Estamos en el versículo 22, ¿verdad? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay, que dice la Biblia, y porque no hay diferencia entre los judíos y los gentiles, y entre todos, porque no hay diferencia. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, que dice la Biblia. ¿Por qué no hay diferencia entre los judíos y nosotros como seres humanos? Porque todos pecamos. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia. Y están. Me encanta el verbo. No dice y estarán. Y estuvieron. Como dice la palabra. Y están. O sea, ahora. Destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es destituir a alguien? Quitarle su puesto. Eso es destituir a alguien. Ha sido destituido de su puesto. Nosotros estábamos con Adán en una posición agradable a los ojos de Dios, pero cuando Adán pecó, entonces nosotros fuimos destituidos. Y vea lo que dice la Escritura, versículo 24: siendo justificados, como dice la Escritura. Ay, qué bello el Señor. La palabra justificar viene del griego dikaios, y dikaios quiere decir dos cosas. Número uno, ser declarado no culpable. Número dos, ser declarado como alguien justo. En pocas palabras, alguien que no tiene culpa. ¿Y cómo es que ahora nosotros, siendo pecadores, y le voy a decir algo, y culpables, no tenemos culpa? ¿Por qué? Por la gracia de Jesús. Yo me recuerdo hace unos años atrás, una persona que pasó a dar testimonio en la iglesia central, y estaba contando que había sido asesino, que no sé qué, y que había hecho explotar un carro, y que no sé qué, y estaba contando su testimonio. Y dice este hermano: yo pensé que siempre, que yo me iba a morir en la cárcel, digo. Pero conocí a Jesús en la cárcel. Llegaron a predicarme, hermanos del tabernáculo, y le creí a Jesús, que Jesús podía perdonarme de mis pecados y de mis faltas. Y Jesús me perdonó. ¿Y sabe qué pasó? Dijo el hermano: me liberaron de la cárcel. Por eso es que hoy estoy dando testimonio. Y todos aplauden. Y todavía dijo el hermano: y quiero aclarar, soy culpable, dijo todavía. Y todavía el pastor general dijo: no, me callaste, no digas nada, no es que te enchuchen de aquí, donde te lleven. Es que esa es la gracia de Dios. Nosotros merecíamos el castigo, pero el Señor nos perdonó por medio de Jesucristo. Aquí podemos darle gracias a Dios, hermano. Por eso dice la Biblia: siendo justificado gratuitamente. Sí, que de gratis esto, hermano, pero de gratis para nosotros. Pero el que pagó en la cruz fue Jesús. Y dice la Escritura:
por su gracia. ¿Qué es gracia? Mire, esto es bien interesante. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo que no merecemos. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia es cuando no nos dan lo que merecemos. Imagínense que a usted le dijeron: cuida a tu hermanito, no vayas a dejar que le pase nada, no vayas a dejar que... Y usted se le olvidó por estar con el teléfono, quizás el bicho chateando, de repente el bicho estaba brincando en la cama, ¡bum! Sonó, ¿no? Mira, la misericordia, ¿sabe qué sería? ¿Qué merece este bicho que descuidó de su hermano? Que lo castiguen. No tenga miedo, que no es ni el con, mi hermano, no es usted, no es su caso. Que lo castiguen, eso es lo que merece. Pero si no lo castigan, ¿qué recibió? Misericordia. ¿Por qué? Porque no le dieron lo que merecía. Pongamos otro caso, ya está terminando el año, ya está casi por terminar todas las cosas del año escolar. Algunos ahorita están felices porque van a pasar el año, otros tienen un gran agüite esperando que venga el viernes de milagros para pedirle a Dios pasar el año, ¿verdad? Dice yo, ¿para qué no estudió todo el año? No moleste, en una semana quiere arreglar un año de andar molestando. Pero bueno, miren, ¿qué sucede? Digamos que este cipote, sigamos el ejemplo, agarramos de pila los bichos ahorita por un rato. Digamos que este cipote todo el año sacó malas notas. Y digamos que el otro mes cumpleaños. ¿Merece un bicho de esto que se ha portado mal durante todo el año que le celebren el cumpleaños? Sí, dicen los bichos, no lo merece. Pero qué tal si de repente la mamá le da lástima, quizás lo mira, ¿verdad? Pobrecito este bicho, es que me cayó como 3 veces de la hamaca, con razón de anante respira este bicho. Y lo ve ahí, ¿verdad? Todo mal puesto, y pobrecito, celebremos el cumpleaños, vamos a comprar las cosas, vamos a celebrarle. ¿Qué hubo sobre la vida de este muchacho? Gracia. Porque él no merecía esos regalos. La misericordia es cuando no nos dan lo que merecemos. Y la gracia es cuando nos dan algo que no merecíamos. Eso es gracia. Todos, ¿cuántos servidores de Dios estamos acá? Usted y yo no merecemos servirle a Dios, hermano. Y si le servimos es por su gracia, no es por nuestras obras. ¿Ah, que yo soy la persona más calificada? ¿Cuál calificado, hermano? Si ha sido la gracia de Dios. Por eso dice la palabra: siendo justificados, declarados justos, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí hay otra palabra interesante: redención. Y la palabra redención viene del griego apolotrosis, que quiere decir liberar. Es decir, este es un término, apolotrosis, era una palabra que se utilizaba en el mercado. Porque en el mercado antiguo no solo se vendían comida, sino que también se vendían esclavos. Y había personas que de repente tenían lástima de ver a un niño, por ejemplo, que lo estaban vendiendo como esclavo. Venía y pagaba por ese esclavo. Oficialmente ese esclavo le pertenecía a la persona que había pagado por él. Pero de repente venía la persona y dice: yo te dejo libre. Esa expresión de decir, después de haberlo comprado para que fuera su esclavo y dejarlo libre, el griego decía apolotrosis, que quiere decir: te dejo libre. Un esclavo que pagaron por él el precio, pero lo deja libre, en libertad, para que viva. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos esclavos de nuestros pecados, pero el Señor, ¿qué hizo? Nos redimió, pagó el precio que se debía por nosotros y nos ha dejado libres en Él para que podamos vivir. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Finalizo con un texto porque el tiempo ya se me acabó. Colosenses 2:14. Recuerde que nos quedamos en el versículo 24 de Romanos. La próxima semana ahí vamos a seguir. Bueno, no la próxima semana, no, hasta la siguiente. Vamos a ver, Colosenses 2:14. Colosenses 2:14. ¿Cuánto estamos aprendiendo, iglesia? Vea lo que dice la Escritura, Colosenses 2:14.
Anulando, ¿lo tiene, iglesia? Dice la Escritura, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola. ¿Dónde dice la Biblia? Le voy a contar qué era esta acta. Esta acta eran todos los pecados registrados, suyos y míos. ¿Sabía usted que Dios lleva un registro exacto de nuestra vida? De cada palabra que sale de nuestra boca. Imagínese cuántas malas palabras hemos dicho en nuestra vida y todas el Señor las tenía anotadas, usted. Si ya solo eso ya nos condenamos. Solo las palabras, las acciones, desde el primer dulce que le robó, hermano, hasta pasando por el vuelto que le bombió a la mamá, pasando por las resmas de papel que se trajo de la empresa y los trapeadores y todo el montón de volados que llevó a la casa. De todas maneras, esta vieja tiene pisto y lo lleva. Todo eso el Señor lo tenía anotado. Todo. Obviamente esa lista, esa acta era contraria para nosotros. ¿Por qué? Porque nos condenaba. Ahí estaba todo lo malo. ¿Y qué hizo Jesús? La tomó y en la cruz del Calvario la clavó. ¿Para qué? Para que ahora usted y yo gocemos de la salvación que Cristo nos ha dado. Regáleme un fuerte aplauso al Señor. Vamos allá. Bendito Dios que estás en las alturas. Gracias, Señor, por esta hora. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes. Y te pedimos en esta hora, Señor, que obres en nuestra vida. Señor, queremos adorar.